Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Manuel Parejo Moruno y soy uno de los integrantes del grupo de investigación que presenta la comunicación en tren o en barco, el transporte de corcho desde las regiones del suroeste español hacia las fábricas catalanas. En primer lugar, queremos agradecer la aceptación de la comunicación por parte de los organizadores del octavo Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares Portuarios, que coincide con las cuartas jornadas internacionales de historia y patrimonio marítimo que se celebran en Cádiz los días 17 y 19 de noviembre de 2021. Tanto yo como mis compañeros José Francisco Rafael Preciado y Esteban Cruz Hidalgo pertenecemos al Departamento de Economía de la Universidad de Extremadura, y el profesor Ignacio García Pereda pertenece al Centro de Historia de las Facultades de Letras de la Universidad de Lisboa. Bueno, nuestra comunicación es una comunicación que tiene un perfil o un enfoque de historia económica y que analiza o viene a analizar el transporte de corcho, sobre todo de corcho bruto, desde las regiones del suroeste español, Andalucía y Extremadura sobre todo, hacia Cataluña, que es donde se han encontrado, donde se encontraban, por lo menos hasta mediados del siglo XX, las principales fábricas de corcho del mundo, España y del mundo, ¿no? A ver. Bien, la estructura del trabajo es un poco la que ponemos en esta diapositiva. Nosotros presentamos una introducción donde hacemos sobre todo un contexto del negocio corchero que sirve para, bueno, pues para entender un poco las dinámicas de este transporte corchero que queremos analizar. Un segundo apartado donde se analiza sobre todo la contribución del barco, del transporte por barco, a la industrialización española del corcho, en lo que nosotros denominamos el cabotaje corchero. Y un tercer apartado donde ya entra en liza no solamente el barco, sino también el tren, porque bueno, mostramos una serie de evidencias de cómo el barco bueno, cedió espacio al tren en el transporte del corcho desde el suroeste hacia las regiones del nordeste en España, pero cómo inmediatamente después, al poco tiempo, bueno, se va a evidenciar como el nuevo o el mecanismo, el medio de transporte, digamos, nuevamente más usado por los agentes corcheros para llevar el corcho hacia Cataluña. Finalmente, enunciamos algunas conclusiones breves que son todavía provisionales porque estamos analizando una parte de la documentación. Una cuestión interesante de nuestro trabajo es la fuente que hemos utilizado. Sobre todo las fuentes que hemos utilizado para analizar el transporte por mar, el corcho, ¿no? El cabotaje. Hemos utilizado obviamente la Estadística General del Comercio de Cabotaje, que está disponible desde 1857 a 1920, y hemos empalmado esta fuente, son fuentes bastante digamos, homogéneas, por eso ha sido posible el empalme, la hemos empalmado con la estadística del impuesto sobre el transporte por mar a la entrada y salida por las fronteras, que está disponible hasta 1962. De la forma que tenemos una serie de transportes de cabotaje corchero, de entrada y salida, en distintos puertos desde 1857 hasta 1962, prácticamente un siglo entero. Obviamente utilizamos luego también otro tipo de información secundaria, pero sobre todo información primaria que hemos obtenido de los archivos de la SEPI, del archivo del Museo del Sur de Palafrugell. En gran medida se trata de un archivo propiamente del negocio corchero, y luego también del archivo histórico ferroviario, donde hemos obtenido alguna información, sobre todo para el transporte de tren. Bien, en el apartado introductorio realmente lo que hacemos, como se dice aquí al principio de la diapositiva, es dar respuesta a una necesidad que tiene cualquier lector que no conoce el negocio corchero, una necesidad de un contexto histórico de este negocio corchero. Lo primero que hay que decir, o lo primero que hay que conocer es que el negocio corchero, desde el punto de vista de la oferta de materia prima, desde el punto de vista de la superficie de Alcornocal, es un negocio tremendamente concentrado. O sea, si cogemos el mapa suberícola, el mapa de producción de corcho del mundo, ¿no? Pues nos vamos a dar cuenta que el 75 o el 80% del corcho mundial se produce prácticamente en las regiones del suroeste ibérico, en el sur, o en la parte sur de Portugal, y en Andalucía y Extremadura preferentemente. Es cierto que hay una pequeña producción de corcho también en los países del norte de África, países del Magreb, pero que está infraexplotada. También hay una parte de producción pequeña en el sur de Francia y en el continente, perdón, en el país italiano, sobre todo en la zona de Cerdeña, en las islas. Y también una pequeña cantidad de alcornocal en Cataluña. Esto es importante. La producción de corcho de Cataluña no alcanza el 5 o 6% de la producción mundial, o sea, es una pequeña, digamos,
parte de la producción mundial de corcho, pero es importante porque los orígenes del negocio corchero se asocian, al menos hasta la década de 1830, digamos, al dominio de la industria catalana. Por tanto, la industria catalana surge como industria hegemónica, insistimos en el origen del negocio corchero, en el primer tercio del siglo XVII y al menos hasta la década de 1830, esa hegemonía la ejerce fundamentalmente apoyándose en las reservas de corcho de la propia región catalana. ¿De acuerdo? Los problemas vienen o empiezan a venir cuando, a partir de la década de 1830, pues la fuerte demanda que hay, sobre todo para, digamos, tapones de corcho para el cierre de vinos, esa fuerte demanda tira mucho de la producción industrial y la producción industrial, obviamente, que se nutre de materia prima corchera, de corcho, pues necesita nuevas fuentes de suministro de esa materia prima. Es en ese momento cuando hay que acudir pues, a otras regiones, fundamentalmente las regiones del suroeste ibérico, en el caso español, Andalucía y Extremadura, para proveer el corcho las necesidades de la fabricación catalana estaban requiriendo, ¿no? Y como decimos ahí, es en este momento, en la década de 1830, cuando comienzan a explotarse los bancos locales del suroeste ibérico y comienzan a explotarse de forma intensiva. Claro, aquí el problema es que, como las regiones del suroeste ibérico llevan a cabo una especialización inicial en el negocio que se fundamenta en la provisión de corcho bruto a las fábricas catalanas, este corcho hay que exportarlo, por decirlo de alguna forma, hay que llevarlo a las regiones catalanas, ¿no? A las comarcas corcheras, sobre todo todas en la provincia de Gerona. Y aquí es cuando empieza a aparecer, por tanto, un intenso comercio interior, por barco y un poquito más tarde por tren, de corcho bruto desde las regiones del suroeste español hasta las comarcas corcheras industriales catalanas, situadas, como hemos dicho antes, en la provincia de Gerona. Bien, en este sentido, el apartado 2 habla precisamente del tráfico corchero por cabotaje que se va a producir, sobre todo desde mediados del siglo XIX, no tenemos estadísticas anteriores, hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, nosotros a partir de la Estadística General del Comercio de Cabotaje, está disponible para el periodo 1857-1920, y la Estadística del Impuesto sobre el Transporte por Mar o a la entrada y salida por las fronteras, que está disponible entre el 21 y 1962, hemos construido el gráfico 1. El gráfico 1, bueno, que tiene 3 líneas, 2 de ellas claramente visibles. Las 2 líneas que se confunden realmente son la misma estadística porque son las entradas y salidas de navegación por cabotaje, bueno, básicamente coinciden. Y la otra línea, la línea continua que está por encima, sería la evolución de las exportaciones de productos corcheros españolas. Bien, lo interesante de este gráfico es que vemos que el crecimiento de la navegación por cabotaje, del cabotaje corchero, o del transporte de corcho entre puertos españoles, pues sigue un ritmo muy parecido al crecimiento de las exportaciones, al menos hasta los años hasta la década de 1910, hasta los años previos a la Primera Guerra Mundial. En esos años se hunde estrepitosamente, además entra en una depresión muy importante, a pesar de que las exportaciones siguen creciendo, por tanto, a pesar de que el negocio corchero sigue creciendo. Y bueno, aunque al final, digo, entra en una trayectoria muy descendente hasta la década de 1950, y aunque parece que repunta a mediados de la década o a principios de la década de 1950, ese repunte no tenemos que tenerlo en cuenta porque es un repunte meramente estadístico de incorporar las Islas Canarias dentro del cabotaje corchero, ¿no? El tránsito de todo el comercio de exportación hacia América que pasaba o que paraba en las Islas Canarias se contabilizaba entonces como comercio de cabotaje, y es por eso que se ve ese incremento final, que es un efecto puramente estadístico. En definitiva, con el gráfico 1, la conclusión a la que llegamos es que el crecimiento de la exportación o del transporte de corcho bruto, sobre todo bruto, por mar, fue muy similar al crecimiento del negocio corchero, del negocio de exportación corchera de nuestro país. De tal forma que existen bastantes evidencias como para valorar que el corcho era llevado fundamentalmente por barco desde las regiones del suroeste hacia las regiones del noroeste, fundamentalmente hacia Cataluña, ¿no? Bien, el gráfico 2 no tiene mucho interés, simplemente comparamos, hacemos una evolución del peso relativo, de la importancia relativa del cabotaje corchero sobre las exportaciones de productos corcheros y vemos que efectivamente
hasta el comienzo del siglo XX, pues se mantiene la importancia del cabotaje corchero, pero después, a partir de la década de 1910, la caída respecto al negocio corchero, respecto al negocio de exportación corchera, si se quiere, pues es significativa, muy significativa. Otra cuestión interesante de las estadísticas de cabotaje es que nos permiten saber cuáles eran los puertos principales de salida de las mercancías, del puerto bruto, y los puertos principales de recepción de esa mercancía, ¿no? De llegada de esa mercancía, de entrada de ese cabotaje. El mapa 1 recoge los principales puertos de salida de productos corcheros en España, régimen de cabotaje entre el 84 y 1916. Vemos que el corcho salía eminentemente por dos puertos, por muchos puertos, ¿no? Pero fundamentalmente destacan dos, el puerto de Algeciras y el puerto de Sevilla. El puerto de Algeciras, que acaparaba el 20% de las salidas en cabotaje de productos corcheros, y el puerto de Sevilla, que acaparaba el 18%, o acaparó en ese periodo el 18,3%. Otros puertos relevantes eran el de Huelva, el de Cádiz, y luego habría otra amalgama de puertos de segundo orden, también relevantes, incluso llegando hasta la zona de Málaga. Recuerdo que entrarían dentro de ese otros 40% que hay, digamos, no explicado en el mapa aquí en el vértice derecho de abajo del cuadro. Obviamente también había salida de productos corcheros en los puertos catalanes, porque allí se elaboraba la materia prima se obtenían las manufacturas corcheras, y estas manufacturas, aunque eran exportadas en mayor medida, también eran destinadas a otras partes del territorio nacional y daban cierta importancia como puertos de salida del cabotaje, pues a Palamos, a San Feliu de Guíxols o a Barcelona. Fundamentalmente el de Barcelona por la dimensión que tiene, pero sobre todo nos centramos en de Palamón, San Feliu de Guíxols, porque eran los puertos más cercanos a las comarcas pues, de la selva, del Ampurdán, donde se encontraba la industria corchera fundamental. Es interesante también mirar no solamente los puertos de salida, sino también los puertos de entrada. Si miramos los puertos de entrada, nos vamos a encontrar que casi todos se encuentran en la región catalana. Obviamente, los puertos de entrada de recepción de ese corcho, fundamentalmente corcho bruto, pues eran primero el puerto de Palamós, muy cerca de Palafrugell, que era pues, probablemente el municipio, junto a Casa de la Selva, el municipio corchero más industrializado en aquella altura, o sea, el municipio de industria corchera más importante de la altura. El de San Feliu de Guíxols también, donde existía también en esta localidad una importante industria cochera, también acaparaba una parte importante del corcho de cabotaje de entrada, el 23,3%, y el puerto de Barcelona en menor medida acaparaba un 2,3%. Destaca también el puerto de Almería con un 24,8%. Lo que recepcionaba este puerto fundamentalmente era serrín de corcho para cubrir, para dar cobertura a la uva de embarque que destinada a exportación, pues encontraba en el corcho, en el serrín de corcho, pues digamos el mejor embalaje para que no se deteriorara, ¿no? Es curioso, pero digamos las entradas del puerto de Almería, la importación relativa del puerto de Almería, las entradas de corcho, ronda la cuarta parte del total de corcho, digamos, entrado en cabotaje en algunos de los puertos españoles. En definitiva, y como sentenciamos aquí en este párrafo, el corcho extremeño y andaluz fue sacado de forma masiva por los puertos del sur, con destino a los puertos catalanes de primer y segundo orden, fundamentalmente sin transformar, permitiendo con ello un avance progresivo de la fabricación en Cataluña durante toda la centuria decimonónica, y al menos hasta el estallido de la Gran Guerra. Con ello, esta región pudo garantizar el suministro de materia prima en condiciones competitivas, permitiendo prolongar el liderazgo catalán en el negocio mundial corchero, el negocio de las manufacturas corcheras, al menos hasta la década de 1920. Es lo que dice la bibliografía, es la que marca la bibliografía como, digamos, el fin de la hegemonía absoluta de la industria catalana y el comienzo de la hegemonía relativa. Dejando atrás digamos, la etapa, el apartado 2, que se refería a la etapa, digamos, marítima del transporte corchero, entramos en una etapa un poco de vaivenes en este transporte. El apartado 3, de hecho, lo denominamos del barco al tren y del tren al barco, los problemas del transporte de corcho durante la autarquía franquista. Bien, aquí probablemente las cuestiones, digamos, de metodología que tenemos que tener en cuenta previas es que existe muy poca información estadística de transporte de corcho por tren. Nosotros tenemos muy poco y nos es imposible construir una serie
digamos, útil para el periodo que hemos analizado. Las razones son varias, pero hay una razón fundamental y es que cuando encontramos estadísticas de este transporte, normalmente el corcho lo aglutinan, lo desglosan con la madera y por tanto es difícil o imposible hacer ese desglose que nos permitiera tener, digamos, una información sobre el transporte de corcho por tren, digamos, precisa. Si hay abundante información cualitativa, nosotros disponemos de mucha, especialmente a partir de la década de 1940, información primaria, sobre todo de los archivos que citábamos al principio de la exposición, y que se refieren en gran medida para todo el periodo autárquico, hasta comienzos de la década del 60. A ver, cuando hablamos de paso del barco al tren, en primera instancia, hablamos de un paso no constatado. No podemos verificarlo porque no tenemos estadísticas del transporte por tren. No se puede verificar, por tanto. Pero sí existen numerosas evidencias y esas evidencias son las que nos llevan a hablar de este, digamos, desembarco del corcho y, digamos, montaje del corcho en el tren, ¿no? En el vagón de tren. ¿Cuáles son estas evidencias? Bueno, hay la fundamental, o una de las que creemos que es fundamental, es la caída estrepitosa de la navegación corchera por cabotaje a partir de la Primera Guerra Mundial, que veíamos en el gráfico 1, ¿no? Y que es una situación no coyuntural. No vemos una recuperación posterior del cabotaje corchero, al menos hasta la década de 1950, ¿no? Que es para todo el periodo para el que tenemos estadísticas de cabotaje, ¿no? Por tanto, es una recuperación, como dice ahí, no recuperada, ¿no? Perdón, es una caída no recuperada, no coyuntural. Obviamente el transporte por carretera está muy poco desarrollado todavía en la década de 1920. Por tanto, si el corcho no se transporta por barco y no se transporta por carretera, pues muy probablemente se está transportando por tren, ¿no? Además, existen múltiples informaciones cualitativas en la información archivística que tenemos, en donde se habla de la predominancia del ferrocarril, como la predominancia y la preferencia de los industriales, ¿no? El ferrocarril para el transporte de corcho, sobre todo en las décadas de 1930 y 40. Hablamos de opiniones de industriales, de reflexiones de industriales y de agentes que no son industriales también, pero también, bueno, de las evidencias que nos proporcionan las caídas en las tarifas ferroviarias en términos reales y comparativamente respecto al barco en las primeras décadas del siglo XX y al menos hasta la década de 1930. Después no tenemos esas evidencias, sino al contrario, parece que las tarifas ferroviarias crecieron de forma importante. Sobre el regreso posterior que se produce del tren al barco, ¿no? El regreso posterior al barco, el transporte cochero. Bueno, ¿qué razones podrían explicar este regreso al barco como medio de transporte desde las regiones del suroeste a Cataluña? Hay varias razones y son gran parte del análisis que se hace en el tema 3. El análisis de estas razones son gran parte del apartado 3 de nuestro trabajo. Primero tenemos que tener en cuenta que desde que terminó la Guerra Civil, la industria cochera española pues, se tuvo que enfrentar a un rápido crecimiento de tarifas ferroviarias, rápido y continuo, diríamos nosotros, ¿no? Especialmente desde el momento en el que la Renfe fue constituida, ¿no? Desde el momento en que se produjo la unificación de, pues, de las redes ferroviarias previas, ¿no? Esto ocurre por decreto del 11 de junio del 31. Bien. ¿Qué evidencias tenemos sobre este incremento o rápido incremento y continuo de las tarifas ferroviarias? Bueno, pues si vamos a las, digamos, a las tablas de tarifas ferroviarias, de tarifas para el transporte ferroviario, nos vemos que hay continuas revisiones al alza siempre y que afectan al corcho en la mayor parte de ellas durante los años 41, 42, 43. No tenemos información del 44 y 45, pero sí sabemos que en el 46 se produce lo que podríamos denominar un tarifazo. En el 46 se aplica un decreto, Renfe pone en marcha a través de la Delegación para la Ordenación del Transporte franquista, se pone en marcha un decreto que se aplica en Renfe, donde se establece el vagón con capacidad mínima de carga de 6.000 kilos. En el caso concreto del corchón, los válidos no permiten cargar 6.000 kilos porque bueno, el corchón tiene un problema de volumen, el volumen, digamos, es más difícil de almacenar que el peso, de tal forma que en un vagón no suelen caber más de 50 o 55 fardos de corcho, no solían caber, y esos 50 o 55 fardos de corcho no solían pesar más de 4 o 4.500 kilos. ¿Qué supone esto? Pues supone que un vagón de corcho con 4.000 kilos cargados o 4.500 kilos cargados tiene que pagar por 6.000 kilos cargados. Y esto supone, pues, digamos, una penalización o un incremento tarifario sobre el kilo de corcho, sobre la unidad de peso de corcho
aproximadamente de un 35%. Esto supone un tarifazo en toda regla en el transporte ferroviario de coche, ¿no? Un poquito más tarde, del 46, concretamente en el 50, nos encontramos nuevas subidas tarifarias, además subidas muy significativas, subidas en promedio del 87%, ¿de acuerdo? Para el transporte de corcho entre las distintas estaciones. Esto ocurre por un decreto del Ministerio de Obras Públicas de 1 de abril de 1950 y que supone o que implica, pues como veis ahí, bueno, subidas de hasta el 84,4% en prácticamente todos los trayectos con destino a Sevilla, con destino a Algeciras, con destino a Flaçà. El lector tiene que saber, o el oyente en este caso tiene que saber, que Sevilla y Algeciras eran los puertos principales de salida de la mercancía, ¿vale? El corcho, y que los puertos de Flaçà, la estación de Flaçà, mejor dicho, era la que enlazaba, la que tenía enlace ferroviario con las comarcas cocheras, ¿no? Luego también el puerto de Huelva, todos los trayectos desde Aldea Morel, Badajoz, Cáceres, bueno, todas las regiones corcheras de Extremadura y Andalucía hacia los puertos del sur, pues habían incrementado sus tarifas de forma significativa. Insisto, hasta un 84,4% en el 90% de los casos. Incluso desde San Vicente de Alcántara, principal localidad cochera, hasta Huelva, hasta en un 97,3%. Por tanto, el incremento tarifario explica en parte la vuelta seguramente al barco, ¿no? Pero hay otras razones. Hay otras razones, entre ellas, nosotros le damos mucha importancia a la deficiente organización institucional que hubo en el transporte de corcho por ferrocarril. Sobre todo a las ineficiencias que se produjeron, no ya solo por parte de la Renfe, de la desidia de Renfe, como decimos por ahí, sino como consecuencia de las decisiones que se llevaron a cabo a partir de la Delegación para la Ordenación del Transporte franquista. Esta delegación era la encargada, bueno, de encargarse precisamente bueno, pues de la logística del transporte interno, también externo, en parte de las mercancías dentro del mercado nacional en nuestro país. Y el corcho sufrió, como vamos a ver ahora, de forma importante esta deficiente organización institucional. De entrada, en la literatura que hemos consultado, en la información primaria que hemos consultado, vemos que la falta de vagones para transportar el corcho era alarmante. O sea, los problemas de suministro que van a tener las fábricas catalanas en la década de 1940, incluso en los 50, son problemas de suministro muy serios. No son capaces de atender, digamos, a la demanda de productos manufactureros que tienen, sobre todo demanda exterior, con la materia prima que les llega. Se trata, por tanto, de una industria trabajando muy por debajo de su capacidad, que contrasta con el volumen creciente de partidas de corcho que se acumulaban en las estaciones del suroeste y que no tenían vagones para poder viajar, digamos, a las regiones corcheras de Cataluña. Bien. Una segunda cuestión importante es lo que decíamos al principio del comentario de esta diapositiva, era la desidia de la propia red española o red nacional de ferrocarriles españoles. Desde comienzos de la década del 40, el transporte de corcho se realizaba en España bajo 3 regímenes, con 3 turnos, el ordinario, el preferente y el urgente. Bueno, pues la información que nos encontramos, la información archivística que hemos consultado, que nos encontramos sobre todo de agentes corcheros, propietarios de Alcornocal del suroeste, también de industriales catalanes, es información que apunta a que prácticamente por el turno ordinario y preferente era imposible conseguir un vagón. Era muy difícil conseguir un vagón para transportar el corcho. Y cuando se conseguía, por el turno urgente sobre todo, pues había un problema muy serio. Y es que Renfe, junto a la Delegación para la Ordenación del Transporte, a la hora de priorizar el turno urgente para el transporte de corcho, establecieron la máxima de que ese transporte urgente o ese turno urgente exigía el transporte al puerto más cercano. O sea, te daban un vagón, por decirlo así, o te permitían, te autorizaban un vagón para transportar el corcho al puerto más cercano, que obviamente en las regiones del suroeste era uno de los puertos, digamos, de Andalucía, uno de los puertos que habíamos visto en la diapositiva anterior, digamos, del sur peninsular, ¿no? Fundamentalmente Algeciras, Puerto de Sevilla, el Puerto de Huelva, en menor medida el Puerto de Cádiz, Málaga, etcétera, ¿no? En este sentido, la solución que acababan encontrando los cocheros extremeños y andaluces era enviar a alguno de los puertos del sur peninsular, a alguno de los puertos del sur andaluz,
por cercanía física, y después salir de allí por cabotaje a los puertos catalanes. Obviamente esto encarecía mucho el transporte, lo encarecía mucho más que el transporte directo, digamos, por tren desde cualquier estación ferroviaria de Extremadura a Andalucía de las regiones cocheras de Cataluña, o sea, las zonas cocheras de Cataluña. Bien, otra cuestión que vemos muy presente en la bibliografía es la petición, la bibliografía no, en la documentación, digamos, archivística que tenemos, es la petición continua de nuevos vagones. Se pide sistemáticamente por parte de los industriales nuevos y nuevos y nuevos vagones para el transporte de corcho bruto, además peticiones que son sistemáticamente denegadas por Renfe. Las quejas de los industriales son continuas, quejas de los propietarios de Alcornocal, el suroeste, también son continuas porque no podían sacar su producción. ¿Vale? Incluso también las quejas de otras esferas institucionales del propio régimen, defensoras de los intereses corcheros, de los intereses de los industriales corcheros. Y hablamos aquí sobre todo de la delegación del Ministerio de Comercio para el corcho. La delegación del Ministerio de Comercio para el corcho era una delegación, era un órgano adjunto al Ministerio de Comercio, por entonces dirigido por Antonio Sonces, y que estaba esta delegación dirigida por el ingeniero gaditano Salvador Robles Trueba, un ingeniero que había estado al frente de los intereses corcheros, al frente de los órganos corcheros importantes como la rama económica del corcho, o la propia delegación del Sindicato Nacional de la Madera y del Corcho, pues decía que es importante tener en cuenta que esta delegación se quejó amargamente del criterio, digamos, utilizado por la delegación para la ordenación del transporte para el traslado del corcho hacia el suroeste a Cataluña. Bueno, esta delegación se encargaba o trataba de tutelar los intereses de los industriales corcheros en este conflicto. Trató de, digamos, intermediar entre los agentes del sector y la Delegación para la Ordenación del Transporte y la propia Renfe, con la intención de revertir la situación y mejorar la situación del transporte por tren. Una cosa muy importante que hicieron desde esta delegación del Ministerio de Comercio para el Corcho fue recabar información de todos los industriales sobre los problemas y las preferencias de transporte que tenían estos industriales, ¿no? O sea, no solamente cuáles eran los problemas que tenían de falta de suministro, sino también cuáles eran sus preferencias a la hora de proceder al transporte de coche de una forma competitiva, ¿no? De una forma más eficiente. Para ello, llevaron a cabo unos cuestionarios. Nosotros hemos conseguido bueno, recuperar hasta 21 de estos cuestionarios. Son un poco, digamos, heterogéneos en cuanto a la cumplimentación por parte de los industriales, pero que dan una información bastante interesante. El resultado de esta intermediación, bueno, obviamente no vamos a comentar, el paper se comenta los resultados de, digamos, de estos cuestionarios. Aquí lo interesante probablemente es ahora, por cuestión de tiempo, decir que los resultados de esta intermediación entre los agentes del sector y la Delegación para la Ordenación del Transporte y la Renfe, pues fueron bastante negativos. ¿Por qué razones? Fundamentalmente se señalan dos razones. La primera es que, bueno, lo que pretendían los industriales o lo que pretendía imponer, digamos, de una forma consensuada la Delegación del Ministerio de Comercio para el Corcho, que es mejorar el transporte ferroviario entre las regiones del suroeste y las regiones del nordeste, concretamente Cataluña, pues esto, aunque iba en la línea de la eficiencia económica y de la racionalización de costes, esto no ocurrió porque era lo contrario justo al criterio de la Delegación para la Ordenación del Transporte, que priorizaba, por ejemplo, la rentabilidad de Renfe. Y para Renfe no era rentable, o no resultaba rentable, digamos, aumentar el número de vagones para realizar el transporte directo por tren hacia Cataluña. Esto se dice de forma muy clara en algunos de los escritos que hemos podido recabar, digamos, del archivo histórico ferroviario. En segundo orden, la Delegación para la Ordenación del Transporte era reticente con la petición de más vagones para el transporte de corcho por parte o sea, era reticente para que los Renfe lo aceptara, ¿no? En el sentido, para la petición de estos vagones, porque, y esto lo decían textualmente, en el pasado siempre que habían sido solicitados por parte de los industriales corcheros, nunca habían sido utilizados. Por tanto, se entendía que no era una necesidad real que estaban, digamos, demandando los industriales corcheros, sino que era una más de cuantas veces habían solicitado vagones para no ser utilizados. Y por tanto, para suponer una pérdida o un coste de ineficiencia en el uso de los vagones por parte de Renfe.
Bien, dicho esto, las conclusiones, que prácticamente las hemos copiado literalmente del paper, serían básicamente tres. La primera de ellas establece, o sería, bueno, dice que las estadísticas oficiales de cabotaje permiten reconstruir el tráfico cochero desde el suroeste hasta el nordeste, hasta Cataluña, pudiéndose comprobar que su crecimiento, que el crecimiento de este cabotaje cochero se ajustó con bastante precisión a la evolución del también creciente negocio cochero español, a la evolución de las exportaciones cocheras, si se quiere, ¿no? La evolución creciente del cabotaje solo se interrumpió en la Primera Guerra Mundial, como hemos visto, en donde el cabotaje cochero cambió drásticamente a una trayectoria descendente, una trayectoria que se prolongó, además, hasta la década de 1950, para la cual tenemos los últimos datos de cabotaje cochero, y que ocurrió probablemente, o inicialmente, seguramente, por las dificultades de navegación que hubo en el Mediterráneo como consecuencia del conflicto bélico, pero que no fue una razón estrictamente coyuntural, porque se perpetuó, como hemos dicho, en las décadas siguientes. Igualmente, el uso de la estadística de cabotaje permite conocer, también posicionar, los principales puertos de salida de las mercancías, el corcho bruto, ¿vale? Y también de llegada de este corcho bruto, ¿no? De llegada de estas mercancías. En el caso de los puertos de salida, claramente se identifican los puertos de Sevilla y de Algeciras, en menor medida de Huelva y de Cádiz. Estos fueron los más importantes, sin duda, para la carga del corcho sin manufacturar, donde está Cataluña, ¿vale? Y por su parte, los puertos de entrada de las mercancías, digamos, cargadas en cabotaje, acabaron siendo pues, puertos catalanes, como no podía ser de otra forma. Fueron el de Barcelona, pero especialmente el de San Feliu de Guíxols y el de Palamós. Dos puertos que están situados o que daban entrada, digamos, a mercancías, a materias primas, para las principales localidades industriales cocheras catalanas, que estaban situadas muy cerca de ellos. Finalmente, la última conclusión, que ya incide un poco en el ámbito o en el tramo más ferroviario del paper, es la siguiente. En otro orden de cosas, la investigación realizada ha supuesto o ha puesto de manifiesto los problemas que durante años de la Guerra Civil y de la década de 1940, hubo para llevar el corcho por tren desde las regiones del suroeste hacia las regiones catalanas. Por un lado, la división de España en dos durante el conflicto nacional, con Extremadura y Andalucía a un lado y Cataluña al otro. También el comportamiento creciente de las tarifas ferroviarias, que hemos visto a lo largo de esta exposición, y la manifiesta insuficiencia de vagones para cargar todo el corcho contratado, ¿vale? Seguramente estos tres factores fueron determinantes para impedir el normal funcionamiento de la fabricación cochera en Cataluña. Después, la incapacidad de las autoridades franquistas para solucionar los problemas logísticos que se evidenciaron, unido a la desafortunada recomendación de dichas autoridades a los agentes del sector de volver al transporte por mar a través del cabotaje, todas estas circunstancias no hicieron sino empeorar la capacidad competitiva de las manufacturas catalanas en el mercado mundial. El resultado, ya lo sabemos por la bibliografía, fue el despropósito logístico que se ha narrado en este trabajo y que es conocido por los historiadores económicos que han analizado la evolución contemporánea del sector en España. En fin, a casi 2 siglos de hegemonía catalana en la producción y comercialización de manufacturas cocheras, no solo debido a esta nefasta organización y transporte de corcho, pero es cierto que sí, probablemente precipitado o en buena medida producido por. Muchas gracias. Quedamos a la espera de cualquier comentario. Tenemos aquí, o tienen ustedes aquí nuestra dirección de correo electrónico para cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran realizar. Insistimos, muchas gracias a los organizadores del Congreso por la oportunidad de mostrarnos.